La reina Coax, de George Sand. A la señorita Aurora Sand: mi querida, porque ahora tú sabes leer, te escribo los cuentos que te contaba, para instruirte un poquito, divirtiéndote lo más posible. Así aprendes palabras y cosas que son nuevas para ti. Me decido a publicar uno de esos cuentos para que otros niños puedan también aprovecharse. Sus padres no se disgustarán. Tu abuela. La reina Coax. Había en un grande y viejo castillo en Normandía, o Picardía, no recuerdo bien, una vieja gran dama que poseía muchas tierras y era muy buena y sensible a pesar de su gran edad. Alrededor del castillo había grandes fosos o zanjas llenas de juncos, de nenúfares, brotes de otras 1000 plantas muy bellas que nacían solas, y donde vivían una cantidad de ranas, algunas tan viejas y gordas que uno se asombraba de su bella talla y su fuerte voz. La castellana, que se llamaba Madame Yolande, estaba tan habituada a su ruido que ella dormía bien y nadie a su alrededor se incomodaba. Pero llegó una gran sequía. No había agua en los fosos, las cañas y otras plantas perecieron. Muchas ranas, salamandras, lagartos de agua y otros animalitos que vivían en esas hierbas murieron y envenenaron el barro, esparciendo un desagradable olor a pantano, e hizo llegar la fiebre al castillo y sus alrededores. Esta fiebre era muy peligrosa y varias personas murieron de ella. Madame Yolande, así como casi todos los que vivían con ellas, enfermaron. Madame Yolande tenía hijos establecidos en otros países y solo quedó con ella una de sus nietas llamada Margarita. Era una niña de 15 años, muy sabia, valiente y amable, que se hacía querer de todo el mundo y aún así no era para nada bonita. Era muy pequeña, con cuerpo muy ágil y muy graciosa, pero tenía la nariz muy corta, los ojos muy redondos y la boca muy grande. Madame Yolande, que había sido bella en su tiempo, decía a veces: «Qué lástima que una niña tan amable e inteligente tenga la figura de una ranita». ¿Era a causa de ese parecido que Margarita amaba las ranas y lo sentía viéndolas morir de hambre y sed en las zanjas abandonadas? A pesar de su lástima por esos inocentes animales, un día hizo una reflexión. Era que si las zanjas estuvieran totalmente secas y cultivadas como jardín, allí habría bellos frutos fabricados de las heladas y el suelo limpio. No daría más aire malo y fiebre a las personas del castillo y alrededores. Cuidó también a su abuela y a sus viejos sirvientes, que llegó a curarlos, y cuando llegó el invierno, ella dijo a Madame Yolande, a la que ya había hablado de su idea: «Abuela, he aquí las zanjas totalmente sin agua. La helada destruyó todos los animales y todas las hierbas. No esperemos más la primera primavera, que es la estación de las lluvias y que hará brotar y revivir todo este pantano. Llamemos obreros, hagamos retirar todos esos escombros y cavar zanjas a través de las cuales fluirá el agua. Haremos traer buena tierra, regaremos arena en las avenidas, sembraremos y plantaremos, y el próximo año no tendremos más enfermedades». «Haz como quieras, Margot», respondió Madame Yolande. «Eres niña de buen consejo. Te doy el permiso de ordenar a todos los trabajadores». Y la señorita Margot se apresuró a hacerlo. Al cabo de 15 días las grandes zanjas estaban limpias, quemaron las malas hierbas secas y podridas, dibujaron hermosos arriates, regaron arena en las bellas avenidas y en el mes de marzo plantaron espalderas a lo largo de las paredes, arbustos preciosos en los cuadrados y flores en los parterres. En el mes de mayo todo era hojas y flores en esas zanjas tan malsanas y peligrosas. En cada compartimiento de esos parterres se habían cavado estanques revestidos de mármol, donde se recogía el agua de lluvia y se conservaba bella y clara, con bonitos peces rojos como el fuego y hermosos cisnes blancos como la nieve. Margarita hizo construir hermosas cabañas pintadas de verde, donde alojó sus cisnes y pavos reales. Los jilgueros y pinzones vinieron a hacer sus nidos en los árboles. A ella le gustaba tanto estar en sus nuevos jardines, bien abrigados del fuerte calor y del gran frío, que se pasaba en ellos su vida.
y Madame Yolande también bajaba de vez en cuando por una escalera que su nieta había ordenado hacer bien cómoda. Un día que Margarita le preguntó si estaba contenta, puesto que el verano volvió y nadie estaba enfermo, la vieja dama respondió que lo estaba con ella por haberle prestado ese servicio. «Ciertamente estoy contenta de ti», respondió la vieja dama, «y reconozco que nos has prestado un gran servicio. Sin embargo, tengo que confesarte una cosa, y es que, a pesar de mí misma, no me arrepiento del pantano tan feo del que nos libraste, sino del tiempo de mi juventud en que las aguas eran abundantes y claras. No conozco nada tan bello como una mansión señorial rodeada de sus fosos bien llenos. Ahora nuestro castillo parece una mansión burguesa, y estoy segura que las damas del vecindario se burlan de nosotros y se preguntan, viendo tus plantaciones, si somos jardineros y si pensamos enviar nuestras manzanas al mercado». Margarita estuvo tan mortificada por las palabras de su abuela que bajó la cabeza sonrojada. Madame Yolande la besó en la frente diciéndole, para consolarla, «Ahora la cosa está hecha y es provechosa. Hay que saber preferir lo útil a lo agradable. Nos comeremos nuestras manzanas y las dejaremos chismosear. Continúa cuidando tu jardín estando segura que te apruebo». Margarita quedó sola y pensativa. Ella jamás había visto los fosos plenos y límpidos. Tal vez no lo había sido tanto como lo imaginaba su abuela, pero Margarita recordaba haberlos visto todos verdes de lentejas de agua, como un tapiz de seda finamente cosida, con grandes masas de cañas enormes, rematadas con sus tirsos de terciopelo marrón. Ella recordaba los juncos floridos con sus grandes ramos de pequeñas rosas rojas y blancas, los ranúnculos de agua con sus 1000 florecitas de plata mate, y las alismas nadando, y las verónicas de agua azul celeste, y todas esas pequeñas maravillas de espuma que ella había enrollado en nidos en sus juegos. Los largos sin pies con los que se había hecho cinturones, los helechos elegantes con los que se había hecho plumas, y entonces sintió un remordimiento especial y encontró su bello jardín triste y feo. «He destruido», se dijo, «una cosa que me gustaba y que mi abuela lamenta, una cosa que había sido bella y que tal vez habría vuelto este año con las lluvias de otoño». Miró los estanques de mármol, sus pescados rojos y sus hermosos cisnes, y se puso a llorar, persuadiéndose de que todo eso no valía las ranas gordas, las salamandras, los lagartos de agua y los miles de animalitos que solían divertirse en el musgo y el barro. Fijó sus ojos llenos de lágrimas sobre el agua límpida que se escapaba para llevar afuera por un canal muy limpio el desbordamiento de los estanques, y siguió maquinalmente esta pequeña corriente de agua liberada en la campaña. Era una buena corriente que se perdía en una gran pradera, y Margarita caminó sobre la hierba húmeda hacia la orilla donde esta agua se deslizaba sin ruido y escondida en el pasto. Así llegó a un lugar donde esas corrientes libres habían formado al borde del río un pantano bastante extenso que no estaba antes ahí. El río no era grande. Árboles abatidos por la tormenta obstaculizaban su curso en este lugar, y lo que recibía de la pradera no podía ir más lejos sin esfuerzo. Entonces, las grandes cañas que se enderezaban antes en los fosos habían rechazado locamente con sus compañeros los tirsos, las alismas y las verónicas de agua azul celeste, los ranúnculos de agua y los iris, y alrededor de toda esta vegetación miríadas de insectos se libraban a sus juegos. Las grandes y pequeñas señoritas libélulas rojo, coral, azules, verdes y de diamantes, las efímeras transparentes o manchadas de negro, las deslumbrantes crisopas con el vestido diáfano de rosa brillante y la mea esmeralda se agrupaban o se perseguían a través del follaje elegante del real helecho osmunda. En los tallos de este pequeño bosque virgen polulaba un mundo de coleópteros vestidos de bronce dorado pizarra, o como enrojecido al fuego, donáceas y girins. Pueblo terrestre que parece haber prestado su brillo a los metales, como el pueblo aéreo de las mariposas. Parece prestar el suyo a las flores y el pueblo de los nebrópteros a los rayos solares. Vestidos de colores más oscuros, nadaban con sorprendente agilidad en el agua que nubes de dípteros, típules y mosquitos afloraban como un polvo de oro.
Margarita recordó el tiempo en que le daba mucho placer mirar los juegos de todos esos pequeños seres y ver nadar a las ranas, pero aunque buscó mucho, vio de todo en esta agua, excepto una rana grande o pequeña. ¿Es que no hay una sola rana sobre la tierra?, se preguntó. ¿Y seré yo la causa de que esos pobres animales no existan más? El sol se había hundido en una gruesa nube violeta que se arrastraba en el horizonte, cuando súbitamente se soltó y lanzó sobre la pradera un rayo rojo tan brillante que Margarita estuvo obligada un instante a cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, se vio no al borde del pantano, sino en el medio, sobre un islote de ramas y raíces, rodeada de agua, del agua que parecía profunda y clara y donde saltaban miles de chispas. No se preguntó cómo llegó ahí sin mojarse y cómo saldría sin ahogarse. El rayo de sol era tan bello que todo parecía también muy bello en el pantano. El agua era como oro en fusión, las cañas parecían palmeras cubiertas de frutos de esmeralda y rubíes, y de un viejo sauce que se inclinaba sobre la orilla caía en lluvia insectos azules con vientre plateado que se apuraban a chupar las flores lilas de los eupatorios. Entonces Margarita escuchó como un canto débil y confuso sobre las aguas, que subió pronto entre las hierbas y murmuró pequeñas palabras incomprensibles. Poco a poco las voces se alzaron y las palabras se hicieron distintas. Margarita escuchó su nombre repetido por millones de pequeñas voces. Margot, Margot, Margot. Ella no pudo evitar responderles. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? Entonces todos los bichos, lagartos, salamandras, arañas de agua, alciones, libélulas, se pusieron a hablar todos al tiempo, sin dejar de divertirse, de deslizarse, de sumergirse, de volar y danzar locamente, repitiendo «Margot, Margot» en todos los tonos, al punto que Margarita quedó sorda. «Vamos», dijo ella tapándose los oídos, «si quieren hablar, háganlo uno a la vez y hagan comprender lo que me piden». Entonces se hizo un gran silencio. Todos los animales dejaron de agitarse. El sol se veló de nuevo y las cañas abriéndose como si fuera bajo los pasos de una persona, Margarita vio aparecer frente a ella una soberbia rana verde atigrada de negro, pero tan gorda como no había visto jamás una parecida, y sintió miedo. «No temas nada si tienes buenas intenciones», le dijo la rana con una voz que resonaba como un batidor. «Debes saber que si tú eres una pequeña señorita suficientemente poderosa en esta tierra, yo soy en estas aguas y en estas hierbas una gran reina omnipotente, la reina Coax. Te conozco muy bien. Por mucho tiempo habité bajo tu ventana en las zanjas de tu vieja mansión. En ese tiempo yo dirigía un gran pueblo del que era la madre, y nosotros te amamos, porque tú nos amabas. Nosotros vimos tu parecido con nosotros y te consideramos como una de nuestras hermanas. Venías cada día a mirarnos y nuestros movimientos graciosos te encantaban al mismo tiempo que nuestra voz melodiosa disipaba tus problemas. Nunca nos has hecho daño, tampoco te he acusado de las desdichas de mi pueblo. La sequía lo destruyó desafortunadamente. Yo sola he sobrevivido al desastre, sola seguí las pocas gotas de agua que huían a través de ese prado. Me establecí en él, esperando que un nuevo matrimonio me permitiera tener una nueva familia. Escucha entonces mis palabras. No tengas nunca la idea de destruir mi nuevo imperio, como secaste los fosos de tu mansión donde me había dignado establecer mi residencia. Tienes que saber que si haces lo mismo con este prado, te sucederán grandes desdichas, así como a tu familia. «Usted se burla, madame», replicó Margot con seguridad. «Veo bien que usted es un hada y debe saber que jamás he tenido la intención de hacerle mal. Incluso si depende de mí de hacerle algún servicio, estoy para ello muy dispuesta, porque veo su tristeza y no tengo un mal corazón». «Bien, mi bella niña», dijo la rana, «voy a abrirte el mío y a confiarte mis penas. Sígueme a mi palacio de cristal y sabrás cosas maravillosas que ningún oído humano ha escuchado jamás». Hablando así, la reina Coax se sumergió en lo más profundo del agua. Margarita estaba tan convencida que iba a seguirla cuando se sintió retenida por el borde de su falda y volviéndose vio detrás de ella el hermoso Nevé, que era el más grande y mejor domesticado de sus cisnes.
Era su favorito y llevaba un collar de oro. Disipado el hechizo que la rana había arrojado sobre ella, estaba asustada de verse en medio del agua en plena noche, porque el sol se había puesto, el cielo estaba cubierto de espesas nubes, y ella no sabía dónde poner el pie para salir del pantano. «Ah, mi querido Neve», dijo acariciando al cisne, «¿cómo hiciste para venir a encontrarme aquí? ¿Y cómo saldré?» El cisne retomó la parte inferior de su falda, tirando con toda su fuerza. Ella lo siguió a todo riesgo y encontró arena y piedra bajo sus pies. Pudo entonces salir del pantano, pero apenas estuvo afuera no vio más al cisne. Lo llamó en vano, dio la vuelta y se aventuró de nuevo sobre el islote, llamando a la rana para que le dijera a dónde se había ido el cisne. Todo estaba mudo y la noche se volvía cada vez más oscura. «¿Habré soñado?», se dijo, «¿o Neve me llevó al castillo?». Decidió regresar corriendo y enseguida que vio a su abuela corrió a ver si Neve había regresado. Pero no lo encontró ni en la cabaña, ni en el jardín, ni en los patios del castillo, ni en la granja, y quedó muy preocupada. Su abuela se preocupó mucho más. Margarita la tranquilizó diciéndole que se había puesto a soñar a la orilla del río, pero no se atrevió a contarle las cosas extraordinarias que le habían sucedido. Temía que ella se burlara y sobre todo que no estaba muy segura de haber visto y oído todas esas cosas en un sueño. Lo único cierto para ella era que su cisne había desaparecido y cuando, después de haberlo buscado en vano y todo el mundo, se agostó. En vez de dormir, ella abrió su ventana, mirando por todos lados y silbando suavemente como acostumbraba llamarlo. Finalmente, no viendo ni escuchando nada diferente a la tormenta retumbando y al viento haciendo crujir las veletas, se acostó muy triste y fatigada. Entonces oyó una voz suave como una música lejana que pasaba con el viento de la tormenta y le decía: «No temas nada, yo te cuido, no te fíes de la reina de Coax. Una niña prudente no debe hablar con las ranas que no conoce». Cuando despertó pensó que había soñado esa voz y esas palabras, y pronto creyó poder estar segura de que las aventuras del día anterior habían sido imaginarias, porque bajando al foso lo primero que vio fue al cisne nadando en uno de los estanques. Lo llamó, le dio pan y lo colmó de caricias. Él comió el pan con la misma avaricia y recibió las caricias con la indiferencia acostumbrada, porque si era bello y bien domesticado, no era por eso que fuese más espiritual que los otros cisnes. Margarita trató de hablarle, a lo que él no prestó ninguna atención, y cuando no tuvo más hambre, se fue hacia el sol alisando sus plumas y rascándose el vientre. Después se durmió sobre una pata sin pensar en nada. Entonces Margarita, buscando la causa de sus sueños, recordó que en su infancia sentía mucho placer escuchando las historias que su abuela le contaba para dormirla, y que en uno de esos cuentos había una rana hada que hacía cosas maravillosas. Trató de recordar más y no pudo. Esa fue la historia, se dijo, que tenía rodando en la cabeza. Para no pensar más, le pediré a mi abuela contármela, para que pueda reír con ella. Fue a buscar a Madame Yolande al salón, pero olvidó las ranas y las hadas, viendo cerca de ella un personaje cuyo aire y traje la dejaron deslumbrada. Era un joven blanco, rosado, rizado, empolvado a la moda de ese tiempo, en bello uniforme de oficial, azul celeste, todo lleno de galones de plata. Él se levantó y caminando con mucha gracia, como bailando el minueto, vino a su encuentro, le besó la mano y le dijo con una vocecita aflautada: «¿Entonces es usted mi querida prima Margarita? Estoy feliz de volver a verla. Ha crecido, pero su figura no ha cambiado nada». Margarita se sonrojó porque tomó eso por un cumplido y no supo qué responder. No reconocía nada del que la llamaba su prima. «Querida niña», le dijo Madame Yolande, «¿entonces no recuerdas a tu primo Melidor de Puy-Perce? Es cierto que estabas pequeñita cuando él partió como simple oficial. Ahora que tiene 20 años, sus padres le han dado un regimiento y ya ves, un coronel de dragones. Bésense, mis niños, y sean buenos amigos como antes». Entonces Margarita recordó ese primo que nunca le había gustado porque era burlón y ocioso. Sin embargo, como no era rencorosa, le tendió su mejilla que apenas tocó con sus labios, con un aire burlón que le causó tristeza.
y ella pensó que él o era ingrato o no recordaba todas las maldades que tenía que hacerse perdonar. Sin embargo, continuó la conversación y ella lo escuchó con la boca abierta porque contaba maravillas de París, espectáculos, fiestas y bailes donde él se distinguía. Hablaba de la moda y maquillajes y parecía tan al corriente y tan buen juez de adornos femeninos que Margarita estaba avergonzada de su pequeño vestido indio de flores rojas y la delgada cinta verde que retenía sus bellos cabellos. Él no hacía ninguna atención al pesar que le causaba y Madame Yolande no parecía encontrar a su pequeño sobrino tan frívolo como era. Sonreía escuchando sus tonterías como si le gustara recordar el tiempo en que ella era una gran figura en el mundo. Sirvieron la cena, que Mélidor de Puyperse encuentra bastante mediocre, incluso los pasteles que Margarita hacía muy bien y que todos los invitados de la casa apreciaban. Despreció completamente la sidra del país, que era deliciosa, y no dudó en pedir un vino de champán, que su tía abuela le hizo servir, que declaró insulso y que de todas maneras bebió más de lo necesario para ser irracional. Entonces Madame Yolande percibió su mal tono y le dijo: «Mi querido muchacho, váyase a acostar. Mañana usted sabrá tal vez lo que dice. Prefiero creer que le enseñaron la cortesía y que, cuando está en su sentido común, no desprecia de esa manera impertinente las cosas que le ofrecen con buen corazón». Margarita se sintió contenta de la lección que él recibió y se durmió sin pensar más en ello. Sin embargo, como siempre hay un poco de vanidad en el fondo del corazón más razonable, cuando se vistió al día siguiente, le reprochó a su mucama de aportarle siempre sus peores vestidos. Ella tenía en su closet bastantes muy bellos que no se ponía nunca. La mucama le mostró entonces un vestido de seda amarilla muy rica que Madame Yolande le había regalado y que estaba todo resaltado de cintas color de fuego. Madame Yolande no era pobre ni avara, pero vivía desde hacía tanto tiempo en la campaña que no conocía nada de las modas y, como Margarita no tenía costumbre de preocuparse de eso, prefiriendo las faldas cortas y los materiales sólidos para correr y jardinear, la pobre niña, cuando se la obligaba a embellecerse, tenía el aire de una viejecita endomingada. Era una buena ocasión para el joven Puyperse de burlarse de ella. No lo hizo. La lección de Madame Yolande le había servido y Margarita estuvo sorprendida de encontrarlo muy amable y cortés. Ella le agradeció las excusas que le hizo por su migraña del día anterior, la que, decía él, lo había vuelto sombrío. En fin, él le habló de manera de hacerle olvidar todo lo que le había disgustado y a su vez ella deseó serle agradable. Después del almuerzo le propuso visitar sus nuevos jardines. Allí lo llevó y se alegró de verlo divertirse con todo, enterarse de todas las cosas y no despreciar nada. Él miró los pescados rojos y le preguntó si eran buenos para comer. Admiró los ranúnculos que llamó tulipanes y se divirtió viendo nadar los cisnes, diciendo que en la casa serían un buen golpe de fusil. Una sola cosa inquietó a Margarita. Es que Nevé, como si hubiese oído las palabras de Puyperse, entró en una furiosa cólera y lo persiguió con grandes golpes de ala y pico. Ella temió que, sintiéndose atacado así, el coronel de dragones se defendiera de manera que el pobre cisne sucumbiera. Pero no fue nada. El bello coronel se refugió primero con su prima, después, viendo que no podía dar un paso sin que Nevé se encarnizara a picotearle las pantorrillas, huyó y se plantó todo pálido detrás de la verja del jardín que cerró cuidadosamente entre el cisne y él. Margarita tuvo problemas para repeler el pájaro exasperado y reunirse con su primo, cuyo miedo la asombró mucho. Él se justificó diciendo que temía encolerizarse y matar, defendiéndose un animal que ella amaba. Ella se excusaba de todo. Él la excusó y la llevó a la campaña, donde ella le mostró los hermosos y grandes árboles que rodeaban el vivar. «¿Y cuánto cuestan ellos?», le preguntó Puyperse. «Realmente no sé», dijo Margarita, «ellos no se venden». «Pero cuando sean de usted». Su abuela me dijo esta mañana que contaba donarle, después de su muerte, todo lo que ella posee en este país. Ella jamás me ha hablado de eso y le ruego, Mélidor, no hablarme de la muerte de mi abuela. Sin embargo, deberá resolverlo. Está muy vieja y desea casarla antes. «Yo no quiero casarme», gritó Margarita. «No quiero arriesgar de ser obligada a dejar mi buena madre, que me ha educado y que es lo que más amo en el mundo».
Es muy gentil de pensar así, pero mi tía Yolande morirá pronto y usted no estará descontenta de encontrar un marido que la hará rica vendiendo todos esos campos, esos prados y ese feo y viejo castillo donde usted está como enterrada viva. Entonces, mi querida Margarita, usted llevará vestidos magníficos y a la última moda, irá a la corte, tendrá una bella carroza, grandes lacayos, diamantes, un palco en la ópera y una mansión en París, en fin, todo lo que puede hacer feliz a una mujer. En principio, Margarita estuvo muy triste de oír a su primo hablar de esa manera, pero recorriendo todos esos bosques, campos y praderas que él examinaba y de los cuales calculaba el valor, volvió con frecuencia a esa idea de que ella sería muy rica y pronto casada a voluntad, que ella comenzó a pensar y a asombrarse de jamás haber pensado en ello. Llegaron sin preguntarse a dónde iban, al borde del pantano, y de repente Puy-Percé gritó: «¡Ah! Una bella rana! Jamás había visto una tan gorda. Son buenas para comer, tengo que matarla». Y como la rana dormía al sol sin desconfiar, levantó su bastón. «Deténgase, primo», gritó Margarita agarrándole el brazo. «No haga mal a ese animal porque me dará mucha pena». «¿Y por qué?», añadió el primo asombrado, volviéndose hacia ella y mirándola con aire asombrado. Esa mirada preocupó a Margarita. No sabiendo lo que decía y golpeada con el recuerdo de la visión que había tenido en ese lugar, empujó suavemente a la rana con la punta de su sombrilla, diciéndole: «Despierte, madame, y sálvese». La rana se sumergió hasta el fondo del agua y el coronel se torcía de risa. «¿Qué le pasa a usted para burlarse así?», le dijo Margarita. «Yo no puedo sufrir que hagan daño a los animales». «Sobre todo a las ranas», continuó Puy-Percé, riéndose siempre, al punto que tenía los ojos rojos. «Usted protege las ranas, les habla cortésmente, está en lo mejor con ellas». «Y cuando eso sea», dijo Margarita enojada, «¿qué es lo que encuentra tan ridículo y chistoso?». «Nada», respondió Puy-Percé, volviendo a ponerse serio de repente. «Cuando una rana tiene inteligencia y gracia, uno se habitúa a todo, y lo mismo ese animal que otro, prima. Le prometo no hacer ningún daño a sus amigas. Hablemos de otra cosa y no crea que me burlo. Usted es una persona amable y si hubiese visto el mundo hubiese ganado mucho». «¿Entonces es muy bello el mundo?», pensaba Margarita, volviendo a la mansión apoyada en el brazo del coronel. Se sentía presa de una gran curiosidad y por la noche no pudo abstenerse de preguntarle a Madame Yolande, porque ella no dejaba jamás la campaña. Margot», respondió la buena dama, «¿será que te aburres de ser una paisana? Ten paciencia, mi niña, yo estoy muy vieja, y tú no tardarás en ser libre de vivir donde quieras». Margarita se deshizo en lágrimas y arrojándose al cuello de su buena madre, no pudo decirle una palabra, pero Madame Yolande comprendió bien su buen corazón y su gran amistad. Entonces volteó hacia su sobrino diciéndole: «Te equivocaste, mi muchacho. Margot no se aburre conmigo y no desea dejarme. Puedes volver a tu regimiento o a tus placeres». «Ya que me está despidiendo, mi querida tía», respondió él, «tengo el honor de decirle adiós. Me iré mañana muy temprano». «Adiós, Margarita, usted reflexionará». Y se retiró saludando graciosamente. «Buena mamá, ¿qué quiere decir esto?», gritó Margarita desde que él salió. «Eso quiere decir, mi niña, que si quieres casarte con tu primo Puy-Percé, eso depende solo de ti». «¿Cómo? ¿Él vino para pedirme matrimonio?». «No, él no lo pensaba, pero le vino la idea esta mañana». «¿Por qué?». «Tal vez porque te encontró bonita», dijo sonriendo Madame Yolande. «Abuela, no se burle. No soy bonita y lo sé muy bien. Solo soy una ranita, usted me lo dijo a menudo. Y eso no me ha impedido amarte. Entonces, ¿se puede ser una ranita e inspirar afección? ¿Mi primo me amaría? No, me conoce muy poco. Dígame la verdad, abuela. Él no puede amarme». «Eres tú la que debes decirme lo que debo pensar». Se fueron de caminata juntos todo el mediodía. «Yo no estaba aquí. Él debió decirte muchas cosas bellas. ¿Tú no le has dicho que querrías casarte para ser una bella dama y ver el mundo?». «No, abuela, él mintió. No he dicho nada parecido». «¿Pero no lo has pensado?». «Es tan listo, lo habrá adivinado». Margarita no sabía mentir, se sintió confusa y no respondió. Madame Yolande era fina y comprendió. «Escucha, querida niña», le dijo ella, «tú me has dado felicidad y cuidados en mi vejez. Yo debo trabajar para que tu juventud sea feliz y brillante. Te haré rica y tu primo lo sabe. De él no quiero decirte ni mal ni bien.
tienes mucha inteligencia y razón, entonces lo juzgarás, y él te lo dijo, reflexionarás. Ve a reposarte, y si mañana temprano quieres que se quede, solo tendrás que hacérselo saber. Margarita estaba tan agitada de sorpresa e inquietud que no pensó en acostarse. No sentía ninguna amistad por su primo, pero tal vez él la tenía por ella. Ella se sabía amable y tonta. Puy per se le había parecido en principio insípido y desagradable. Sin embargo, si, olvidando su fealdad, ese muchacho había apreciado su inteligencia, es porque él aparentemente también tenía. Aunque tenía sus defectos, era frívolo, le encantaba gastar y la buena comida. Tal vez tenía un buen corazón porque había cedido viendo que ella protegía a los animales. No parecía terco. Soy tan fea, se decía. Tal vez jamás le gustaré a otro, o será un muchacho tan feo como yo y todo el mundo dirá, ella no podría encontrar uno mejor. Está prohibido poner su autoestima a pasear del brazo de un bonito marido y de oír decir, Margot parece una rana. Pero le gustó a ese señor coronel tan bien empolvado y vestido que podría escoger entre las más bellas. No quiero dejar a mi abuela. Pues bien, si me ama consentirá dejarme a su lado y vendrá a verme con frecuencia. Vamos. Como ella me deja libre, es a mí de decidirme antes de mañana. Si lo dejo irse, se enojará. Y no vendrá más. ¿Y si le escribo una carta que le entregarán apenas amanezca? Pero no me atrevo. ¿Por qué tuvo tanto miedo de mi cisne? ¿Y por qué Nevé estaba tan furioso contra él? Mi primo es muy extraño. ¿Por qué se rió tanto cuando le dije a la rana? Margarita estaba fatigada. Se dormía en su silla, se levantó para mantenerse despierta y, de repente, y sin saber cómo, se encontró en los fosos, en el borde de uno de los estanques de mármol que la luna iluminaba. Con sorpresa vio grandes cañas que nunca había notado, creciendo alrededor y hasta dentro del agua, y como se sentó cansada y con sueño sobre un banco de hierba, la reina Coax saltó a su lado y le habló así. «Margot, usted es una buena persona. Usted impidió que me mataran. Quiero darle un buen consejo. Es por eso que salí de mi palacio de la pradera para venir a encontrarla en sus fosos, que conozco como mi bolsillo. Usted debe casarse con su primo. Eso será para usted la felicidad y la gloria. ¿Entonces usted no lo detesta por el golpe de bastón que quiso darle? Él no sabía quién era yo, y me tomaba por una rana cualquiera. Eso me hizo pensar que sería prudente usar ahora mi corona y mis joyas. Tengo la intención de vestirme esta noche como conviene a mi rango. ¿Su corona y joyas?, dijo Margarita asombrada. ¿Dónde están? Vengo a pedírtelas, Margot, porque están en tu casa. ¿Cómo así? Escucha mi historia que iba a contarte el otro día cuando tu espantoso cisne, ese pájaro de mala suerte que tú llamas Nevé, y que no es otro que el príncipe Rolando, vino a privarte de mis confidencias. Escúchame. Él se agita en su cabaña de tablas y querría devorarme, pero me aseguré que esté bien encerrado. Además, yo sé palabras mágicas para mantenerlo en respeto. Escúchame entonces y aprovecha lo que voy a revelarte. Soy una de tus abuelas, no directa. Soy la tatarabuela de tu tía Madame de Puy-per-Se, madre de tu primo, el coronel. Es por lo que él y tú me interesan. Ahora tengo el honor de ser hada, pero yo era mortal como tú y nací en ese castillo. Me llamaban Ranaide y era bella como el sol, tan bella como mujer, como lo soy ahora de rana. Mi padre, que se ocupaba de magia, me enseñó las ciencias ocultas y como yo era muy inteligente, me volví tan sabia que me apropié de los secretos más raros, entre otros el de las transformaciones. Era libre de tomar toda forma exterior y retomar la mía por medio de ciertas preparaciones y encantamientos. Por ese medio yo sabía todo lo que se hacía y decía sobre la tierra y en las aguas, pero escondía con cuidado mi poder, porque me habrían denunciado, perseguido y quemado como bruja en estos tiempos de ignorancia y superstición. Tenía 20 años cuando el príncipe Rolando me desposó. Él era joven, rico, amable y hermoso. Yo lo amaba perdidamente y pronto tuve varios niños.
Nosotros éramos los más felices del mundo en ese castillo, entonces espléndido y frecuentado por toda la nobleza del país, cuando sentí celos de una de mis damas de compañía llamada Melacy, que vi rondando de noche alrededor de las zanjas en compañía de un hombre envuelto en un abrigo. Supuse que ese hombre era mi marido y me convertía en rana para verlos, de cerca, o para reconocerlo por el sonido de su voz. Me plantaba entre dos piedras sobre el parapeto de la zanja y lo vi pasar muy cerca de mí. Reconocí entonces que me había equivocado y que el desconocido era un paje de mi marido, que hablaba a su propia cuenta. Me dio tanta alegría que subí precipitadamente a mi alcoba y, como era muy tarde, me arrojé sobre mi cama y me dormí con delicia, sin pensar, desafortunadamente, a tomar el brebaje que debía devolverme mi forma natural. A la hora que me despertaban, Melacy entró a mi casa y, viendo una rana tan grande como yo extendida sobre mi lecho, le dio tanto miedo que no pudo decir una palabra ni lanzar un grito y no me desperté. Cuando se sintió un poco mejor, cerró sin ruido la puerta de mi alcoba y corrió a despertar al príncipe Rolando para preguntarle dónde estaba yo y contarle la asombrosa cosa que había encontrado en mi lugar. El príncipe corrió creyendo que esta muchacha estaba loca, pero cuando me vio así horrorizado y asqueado y no pudiendo suponer que fuera yo, sacó su espada y me cortó una de mis patas delanteras. Mis encantamientos me preservaron de la muerte. Mientras estuviera escondida bajo una forma mágica, ninguna causa de destrucción podría alcanzarme durante 200 años. Herida, pero no mortalmente, me lancé a la ventana y de ahí al foso, donde mi pata amputada volvió a salir tan sana como la ves. Desde ahí escuché el ruido que se hacía en el castillo por encontrarme. Me buscaban por todas partes, y mi esposo fue presa de un dolor mortal. Esperé la noche para entrar con precaución en la mansión. Saltaba de grada en grada hasta mi alcoba y me apresuraba a tomar el brebaje que debía devolverme mi forma de mujer y bella como antes. Desafortunadamente, aunque añadía a la virtud del brebaje la de las palabras mágicas más misteriosas, y me froté con los ungüentos más poderosos, esta desdichada mano no pudo volver a crecer. Se quedó en el estado de pata de rana, y como mi marido desolado se acercó a mi alcoba, diciendo que era ahí donde quería dejarse morir de tristeza, solo tuve tiempo de envolverle la mitad del cuerpo con mi abrigo de terciopelo, para esconder esta desdichada pata. Habiéndome encontrado, mi marido casi se ahoga de alegría. Me tomó en sus brazos, vertiendo lágrimas y abrumándome con preguntas. Él suponía que un demonio le había quitado su ternura y quería saber cómo me devolvió. Tuve que inventar una historia y evitar sus brazos, con el miedo de dejarle ver mi pata, pero pensaba con dolor que sería inútil esconderla, porque muy pronto descubriría la verdad. Y entonces tuve que tomar una decisión extrema y espantosa, la de hacer desaparecer al que amaba más que mi vida. Margarita, espantada, quiso levantarse y huir lejos de esa odiosa rana Aide, pero sintió que la retuvo un conjuro y la rana continuó su relato así. Debes saber, mi pobre niña, que no dependía de mí el hacer otra cosa. Un juramento que nada puede borrar y que es imposible romper obliga a los que reciben los dones mágicos de matar a cualquiera que llegue a descubrirlos. Mi marido estaba condenado desde el día que viera mi pata a ser llevado al abismo por los espíritus, mis señores y maestros. Resolví sustraerlo a su poder, haciéndolo desaparecer antes que fuese descubierto, y para ello mezclé a su vino una droga que enseguida le hizo salir plumas blancas y grandes alas. En menos de un cuarto de hora se convirtió en un hermoso cisne blanco como la nieve, que no podía revenir hombre, pero que durante 200 años escaparía a la muerte y al poder de los genios, y te digo que esos 200 años se cumplirán esta noche, al levantarse la aurora, y depende de ti que yo reencuentre mi juventud, belleza y mi rango de ser humano en la creación. Sea, dijo Margarita, pues sin duda usted podrá entonces convertir a Nevé en príncipe Rolando, quiero decir, el mismo servicio que yo le hubiera hecho. Sin ninguna duda, respondió Ranaide, es el más caro de mis deseos. En ese caso estoy lista, dígame rápido lo que hay que hacer.
Para comprenderlo es necesario que sepas el resto de mi historia. Apenas el príncipe Rolando se vio cambiado en pájaro, entró en una cólera espantosa contra mí y quiso matarme. Había conservado suficiente inteligencia humana para ver a dónde estuve obligada a arrastrarlo. ¿Obedecía solamente al nuevo instinto de su raza? Él solo pensaba en devorarme. Yo trataba en vano de hacerle comprender nuestra mutua situación, pero él no escuchaba nada y me vio obligado a pronunciar las palabras mágicas que durante 200 años debían volvernos extraños el uno al otro. Voló en los aires con grandes gritos y solo lo volví a ver ayer, cuando vino a buscarte al borde del pantano, donde estoy obligada a vivir últimamente. ¿Y por qué entonces, madame, añadió Margarita, fue usted condenada a volverse y quedarse rana durante 200 años, cuando dependía de usted de quedarse como dama y esconder su pata a las miradas indiscretas? Los crueles genios lo han querido, mi querida Margarita. Ofendidos del recurso por el que les había quitado mi marido al convertirlo en pájaro, ellos me condenaron a abandonar mis hijos y a desposar a Coax, rey de las ranas, con el cual reiné largo tiempo sobre los fosos y del cual al fin soy viuda. El castillo ha pasado con el tiempo a las manos de tu abuela, y todas las drogas que yo había preparado tan cuidadosamente han desaparecido o perdido su poder, pero existe en su casa un tesoro inapreciable que puede y debe devolverme todos mis encantamientos. Es un adorno encantado, mi adorno de bodas, que está en un cofrecito de madera de cedro y que Madame Yolande tiene encerrado en su alcoba, como lo que hay de más raro y precioso en sus riquezas de familia. Este cofrecito te pertenece porque tu abuela piensa darte todo lo que ella posee. Ve a buscarlo y tráelo aquí. No, madame, respondió Margarita, no quiero robar lo que hoy pertenece a mi buena mamá, y a menos que ella consienta. No se trata de robar, reanudó Ranaide. Yo no quiero recuperar mis joyas, quiero solamente ponérmelo un instante para transformarme y después te lo devolveré porque tú también tienes gran necesidad para ti misma. Debes saber una cosa que debe decidirte, es que esas joyas mágicas tienen el poder de dar la belleza a las más feas, y cuando tú las hayas llevado solo una hora, en vez de parecerte a la rana que yo soy, serás parecida a la que yo era y que seré, es decir, a la más bella de las mujeres. Margarita estaba convencida y corrió a buscar el cofrecito. En el momento en que lo tomó del aparador su abuela, le pareció que ésta se despertaba y la miraba. Ella fue a ponerse de rodillas cerca de su cama, lista a contarle todo. Pero Madame Yolande se volteó hacia la calle sin parecer haberla visto. El tiempo presionaba. El cielo se aclaraba un poco como si el día apareciera. Margarita corrió afuera y se encontró enseguida al lado del estanque donde la reina Coax la esperaba. «¡Ay, Dios mío!», gritó presentándole el cofrecito. «No tiene llave y no conozco el secreto para abrirlo». «Yo lo sé», respondió la rana saltando de alegría. «Basta que una boca que jamás ha mentido diga simplemente cofrecito, ábrete». «Muy bien, dígale, madame». «No puedo, hija mía. Fui obligada a mentir antes para guardar los secretos de mi ciencia. Eres tú quien debes hacerlo y nosotros veremos si tu lengua es, como lo creo, pura de toda mentira». «Cofrecito, ábrete», dijo Margarita con seguridad, y el cofrecito se abrió y salió como una llama roja que no preocupó a la rana. Ella metió sus patas y sacó un espejito encuadrado en oro, después un collar de esmeraldas brillantes montadas a la antigua moda, aretes a juego, una diadema y un cinturón de gruesas perlas finas con grapas de esmeraldas. Se adornó con todas esas riquezas y se miró en el espejo haciendo las más extrañas carantoñas. Margarita la observaba con ansiedad, temiendo que desapareciera con las joyas de su abuela. Pero Coax no pensaba huir. Embriagada de placer y confianza, se ajustaba y se miraba en el espejo con movimientos desordenados y morisquetas singulares. Sus ojos redondos lanzaban llamas, una espuma verdosa salía de su boca y su cuerpo se volvía glauco y lívido, mientras que su talle tomaba proporciones casi humanas. «Margot, Margot»,
gritaba sin pensar, a suavizar el destello de su voz. Mire y admire. Vea cómo crezco, cómo cambio, vea cómo me vuelvo bella. Deme su velo para hacerme un vestido. Rápido, rápido, tengo que estar vestida decentemente. Y además me falta todavía alguna cosa. Mi abanico de plumas. ¿Dónde lo has metido, desgraciada? Ah, ya lo tengo. ¿Y mis guantes blancos? Rápido, entonces, mis guantes perfumados. Mi collar está mal cerrado. Vuélvalo a cerrar, torpe. Oh, cielo, me falta mi ramo de casada. ¿Estará en el cofrecito? Míralo, voltéalo. Yo lo tengo. Y lo pongo en mi cintura. Mira, el prodigio se cumple. Venus es una Maritornes a mi lado. Soy yo, la verdadera Citeré, saliendo de las ondas sagradas. Tengo que danzar, tengo calambres en las pantorrillas. Es la transformación que se opera. Sí, la danza acelerará mi rescate. Siento volver la gracia incomparable de mis movimientos y el fuego de la juventud eterna me sube al cerebro. ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, qué estornudo! Hablando así, la reina Coax saltaba y retozaba de una manera frenética, pero hiciera lo que hiciera, seguía siendo rana y el horizonte blanqueaba. Ella reía, gritaba, lloraba y golpeaba el mármol del estanque con sus patas de atrás. Jugaba al abanico, extendiendo sus patas delanteras como una bailarina de ballet, arqueaba su talla y rodaba sus ojos como los de una almea. De repente Margarita, que la miraba con temor, estuvo tan asombrada de la extravagancia de sus contorsiones que la sacudió un ataque de risa y se dejó caer sobre la hierba. Entonces la rana entró en una inexpresable cólera. «Cállate, pequeña miserable», gritó. «Tu risa molesta mis conjuros. Cállate o te castigaré como te lo mereces». «Dios mío, madame, perdóneme», dijo Margarita, «es más fuerte que yo. Usted es tan divertida, hace falta que ría o muera». «No puedo matarte, lo que me enrabia», añadió Ranaide, lanzándose sobre ella y pasándole una de sus patas frías y pegajosas sobre la cara. «Pero tú espiarás los tormentos que yo sufro. Yo quería economizártelo, pero tú me quitas toda lástima. Hay que terminar porque sufro demasiado. Toma mi fealdad y añádela a la tuya, porque poniéndote en mi lugar seré liberada más pronto. Mira el espejo y ríe, si todavía tienes ganas de hacerlo». Margarita tomó el espejo que le tendía el hada y lanzó un grito de horror, viéndose sin cabello, la cara verde y los ojos redondos. «¡Rana!», gritó sin esperanza. «Me convierto en rana, soy una rana, es en realidad». Y arrojando el espejo, saltó involuntariamente y se sumergió en el estanque. Al comienzo quedó como dormida y privada de toda reflexión, pero poco a poco se reanimó viendo al sol romper el horizonte y arrojar como un gran mantel de fuego que doraba la punta de las cañas por encima de su cabeza. Se apresuró entonces a remontar sobre el agua y vio un espectáculo extraordinario. La desafortunada Coax tendida en la orilla, las patas en el aire, el cuerpo inerte y rígido por la muerte. Tenía una espantosa cabeza humana, con largos cabellos verdes como las algas. El resto de su cuerpo, grande como el de una persona ordinaria, era de un blanco mate y rugoso, y conservaba las formas de la rana. Cerca de ella, el príncipe Rolando, vestido con una armadura de plata, un cinturón dorado, el casco adornado de una cresta blanca como nieve y llevando en los hombros sus grandes alas de cisne. Despegaba las joyas encantadas con las que Ranaide se había adornado en vano. «Acércate», dijo él a Margarita, «y ponte rápido estas joyas que te devolverán tu primera figura. Pero no trates de volverte bella por el poder de los encantamientos. Permanece inteligente y buena, y solo entrégate al que te amará tal como eres. Adiós. La muerte de esta maga criminal me liberó para siempre de la servidumbre, a la cual estuve condenado durante 2 siglos. No sientas lástima por ella. Te había mentido, pues quería hacerme morir para esconder sus secretos malditos, y los espíritus que ella invocaba contra mí tomaron mi defensa. Regreso con ellos, pero velaré por ti si permaneces digna de mi protección». Desplegó sus alas y se elevó en el rayo de sol. Margarita, viéndolo planear en el aire, creyó reconocer a Neve con su collar de oro. Después le pareció que era la estrella de la mañana. Cuando lo perdió de vista, buscó el cadáver de la rana y en el sitio solo vio un odioso champiñón negro como la tinta que al soplo de la brisa caía en polvo.
se encontró en su alcoba, sentada en una silla con los ojos deslumbrados por el sol de levante. Su primer movimiento fue correr a su espejo y por primera vez en su vida se encontró muy bonita, pues tenía su cara ordinaria, solamente un poco fatigada. «¿Todo eso sería un sueño?», se dijo ella. «Sin embargo, aquí están las joyas antiguas que mi abuela guardaba preciosamente. ¿De dónde viene que estoy adornada con ellas? Fui a buscarlas soñando. Las desató, las volvió a meter en el cofrecito y las volvió a poner en la casa de Madame Yolande antes que despertara. Después bajó al foso para ver si Nevé estaba en su cabaña como le había encontrado una vez que creyó haberlo perdido. «¿Busca usted el cisne?», le dijo el jardinero. «Él se fue, lo vi volar al levantarse el día. Fue a encontrar una bandada de cisnes salvajes que pasaba. Ya le había dicho a la señorita que era necesario partirle la punta de un ala, y como la señorita no quiso, él aprovechó para escaparse. Hace rato que esa era su idea». «Pues mejor», dijo Margarita, «porque ahora es libre y feliz. Pero como usted lo vio partir, ¿no vio nada más en el foso entrando en él? ¿No había allí grandes cañas?» «¿Cañas?». «Sin duda, siempre quedan algunas que quieren renacer alrededor de los estanques, pero esas eran pequeñas todavía y yo las vigilaba. Esta mañana las arranqué todas con cuidado. He puesto arena en su lugar y espero que no renazcan esta vez». Margarita miró la arena y le pareció ver todavía la huella que las grandes patas de la rana habían dejado allí cuando bailó su danza descabellada, pero reconoció que esas huellas eran de los pavos que venían a arañar la tierra frescamente removida. En ese momento un ruido de pasos de caballo resonó encima de su cabeza. Levantó los ojos y vio pasar por el puente levadizo a su primo Puy-Percé, que se iba escoltado de sus lacayos. Como ella le había olvidado completamente, no sintió ganas de afligirse por su partida. Solo tenía que decir una palabra para recordarle. Vaciló un instante, se alzó de hombros y lo miró alejarse. Mientras volvía al castillo, vio los domésticos reunidos en los escalones, compartiendo la propina que el coronel de dragones les había arrojado al partir. Escuchó sus murmullos porque no había más que un sou, 5 céntimos, para cada uno. Después de todo, se dijo ella, tal vez piense volver, o es muy pobre y no es su culpa. «Y bien», le dijo Madame Yolande cuando ella entró en su casa para servirle su chocolate, «¿has visto a tu primo? ¿Se queda con nosotros?» «Lo vi irse, abuela, y no le dije nada». «¿Por qué?» «No sé, estoy muy preocupada por un sueño que tuve y que quiero contarle, pero como ese sueño o visión fue tal vez sin mi conocimiento, lo que llamamos una reminiscencia, quería pedirle la historia de la rana hada que me contaba antes, para hacerme dormir». «La recuerdo muy confusamente», respondió Madame Yolande, «y tanto más que era un cuento mío que le hacía variantes a mi fantasía cada vez. Veamos si recuerdo. Hubo alguna vez en ese castillo una bella heredera llamada Rainadé», gritó Margarita. «Justamente», retomó la abuela, «y era maga. Ella desposa el bello príncipe. Di el nombre del príncipe, buena mamá». «Espera, era el príncipe Rolando». «Estuve ahí, buena mamá, y volví a ver toda la historia como si pasara bajo mis ojos». «¿Pero el fin?». «Oh, el fin es terrible. La rana, queriendo retomar la figura humana, se infló tanto que reventó». «Exactamente. Entonces tu desenlace es un recuerdo de la fábula que te hacía aprender al mismo tiempo, pues jamás me preocupé de terminar mi historia, porque tú estabas siempre dormida antes del fin». En ese momento, un fuerte golpe de viento hizo entrar en la pieza hojas secas y hebras de paja. Margarita fue a cerrar la ventana y vio sobre el borde una hoja de papel escrita y rota como si fuese un borrador de carta. Recogiendo ese papel para botarlo, vio en él su nombre escrito y se lo llevó a su abuela. Madame Yolande lo tomó, lo examinó y se lo devolvió diciendo: «Es un comienzo de carta de tu primo a su madre. Eso fue levantado por el viento en la alcoba que él ocupó encima de la mía, y como ahora estamos creyendo en espíritus, pienso que debemos agradecer al duendecillo que nos trajo esta revelación. Te permito que la leas, hija mía. Mi querida madre, perdóneme mis locuras, estoy tratando de espiarlas. Me resigno a hacer un rico matrimonio porque he descubierto que la pequeña Margot debe heredar todos los bienes de la vieja tía.
La niña es horrible, una verdadera rana, o más bien un sapito verde, con eso muy coqueta y ya loca por mí. Pero cuando estamos tan endeudados como nosotros... El borrador no contenía mucho más. Margarita encontró que era suficiente y guardó silencio. Y como vio que su abuela estaba indignada y trataba a su sobrino según sus méritos, «No nos molestemos, querida mamá», le dijo, «y riamos de la aventura. No estoy para nada loca por mi primo, y usted ve que su fatuidad no me ofende. Usted me había dicho anoche de reflexionar. No sé si reflexioné o dormí, pero en mis ensueños vi cosas que quedaron como una lección delante de mis ojos. ¿Qué viste, hija mía? Vi a una rana adornarse con esmeraldas, abanicarse, bailar la zarabanda, encontrarse bella y morir en la molestia. Me pareció tan ridícula que todavía me río pensándolo. No quiero ser como ella. Vi también un hermoso cisne volar lejos en un rayo de sol y él me decía, «Solo desposa al que te amará tal como eres, y quiero hacer como me dijo». «Y debes estar segura de que serás amada por ti misma», respondió Madame Yolande, besándola con ternura, «porque hay una cosa que llega a hacernos bellos y es la felicidad que merecemos». Fin. Hola, queridos audiolectores. Espero que estén disfrutando de estas audiolecturas tanto como yo disfruto creándolas para ustedes. Si están aquí es probable que compartan mi pasión por las historias, la literatura y el poder de la palabra hablada. Quiero seguir trayéndoles más contenidos de calidad y ustedes pueden ayudarme a hacerlo. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a hacerlo ahora. Al suscribirse, no solo se unen a nuestra creciente comunidad de amantes de las audiolecturas, sino que también me apoyan para seguir produciendo más contenido. ¿Les gustó la lectura que acaban de escuchar? Entonces, por favor, déjenme un me gusta. Este pequeño gesto puede parecer trivial, pero tiene un gran impacto en cómo YouTube comparte nuestro contenido. Cada me gusta ayuda a que mis audiolecturas lleguen a más personas que, como ustedes, aman perderse en un buen relato. ¿Quieren ser de los primeros en escuchar mis nuevas audiolecturas? Entonces, no olviden activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, recibirán un aviso cada vez que suba una nueva lectura. Así nunca se perderán de las novedades. Finalmente, me encantaría escuchar sus opiniones, sugerencias y saber qué tipo de lecturas les gustaría escuchar en el futuro. Los comentarios son una gran manera de interactuar y ayudar a mejorar y adaptar mi contenido a sus gustos. Así que no sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Al final del día, este canal existe gracias a audiolectores entusiastas como ustedes. Cada suscripción, me gusta, activación de la campana y comentario me ayuda a seguir adelante, a seguir compartiendo las historias que amo. Así que gracias por ser parte de esta aventura y por apoyarme en mi misión de llevar las mejores audiolecturas a todos los rincones del mundo. Gracias por su tiempo y espero verlos y oírlos pronto.